Pero la demora. Buenos días. Buenos días. ¿Vieron el video, el de conservación de la energía mecánica? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. dame un segundo. Ok. Vamos a hacer un barrido rápido y pasamos a una plática por ahí que me parece bastante útil. De la energía mecánica, de lo que vieron del video, ¿a qué correspondería? La A. Sí. ¿Cierto? Energía cinética, K, más energía potencial. Y no interesa cuál energía potencial, es decir, hay diversos tipos de energías potenciales. De hecho, hay diversos tipos también de energías cinéticas. O sea, esta ecuación es bastante general. Ojo, cuando hablamos de energía mecánica y de conservación, es que mi delta de energías es igual a esto, ¿de acuerdo? Mi cambio de energía. Es decir, no vamos a tener un trabajo que se le está haciendo al sistema. Pero si queremos hacerlo cuando no se conserva, y esa es toda la sorpresa, mejor dicho, para cuando damos no conservación de esta energía, es que esta energía cinética, la energía potencial, se puede modificar por un trabajo externo. Le pongo el EXT como externo, pero pues nosotros ya sabemos que las fuerzas que me pueden llegar a meter energía a un sistema son las externas al sistema. Entonces las internas las trabajamos por conservación de energía mecánica, como el peso. ¿De acuerdo? El peso no era interno, ahora sí, porque metimos al planeta Tierra dentro de todos nuestros cálculos. Así que el trabajo que haga el peso siempre es un trabajo conservativo, como lo es el trabajo que haga la fuerza normal, por ejemplo. Y ahora, pues, igual a un trabajo externo, o sea, todas las conservaciones de energía. Por ejemplo, supongamos una fuerza de fricción. La fuerza de fricción, nosotros casi siempre la escribimos como F, ¿de acuerdo? Si miramos entre su desplazamiento y el signo que tiene este vector, es decir, la fuerza de fricción siempre va en contra del desplazamiento, siempre le está quitando energía a un sistema, pues tendremos el desplazamiento y el sentido vectorial. O sea, en ejercicios que tengan fuerzas de fricción es muy común ver ese término, menos la fuerza de fricción por la distancia. Y eso es todo lo sorprendente. O sea, esos son los ejercicios más complicados, los que tengan ese término que resolver. Listo, pero bueno, ya llegaremos allá. ¿Qué opinan de la segunda? Una fuerza conservativa corresponde a La D, profe. una fuerza que conserva su magnitud y dirección en el tiempo. No. D. No, D. Ok. Una fuerza cuyo trabajo realizado en una trayectoria cerrada es cero. Sí, tal cual. ¿De acuerdo? La fuerza que hace un resorte, la fuerza que hace una persona para levantar un objeto, son trayectorias cerradas. Profe, yo tengo una pregunta ahí. Si, por ejemplo, tenemos un péndulo, ¿la fuerza de tensión es fuerza conservativa o no conservativa? Sí, es conservativo. Si es conservativa, no se cambia por el ángulo en el que esté inclinado respecto a la vertical. No. No, o sea, Profe, usted pero tiene. eso sí es una cuerda ideal, ¿no? Porque si es una cuerda real, digamos que la fricción que hacen en donde está el nudo sí le quita energía al sistema, ¿no? Siempre que haya fricción, lo vamos a perder energía. Siempre que no tengamos pérdida de energía, es porque actúan solo fuerzas conservativas. O sea, la idea del péndulo es que teóricamente usted que coge el péndulo del lado izquierdo, ¿no? Usted lo suelta a un cierto ángulo, él viene al otro lado, oscila y vuelve a la misma posición, o sea, al mismo ángulo. Entonces es una trayectoria cerrada. Y como llega a la misma altura, entonces no pierde energía. ¿Qué fuerzas actúan sobre ella? Solo conservativas. Entonces la tensión automáticamente tiene que ser conservativa, el peso, y podemos reemplazar el péndulo por otra cosa. O sea, puede ser un plato y una canica. Eso es un péndulo. La canica viene y empieza a oscilar dentro del plato, de lado a lado. Tiene que ser entonces la normal fuerza conservativa que hace lo mismo que hace la tensión,
y tiene que ser el peso conservativo. Ahora, supóngase que la canica rueda sobre el plato sin rozar. Es decir, que la canica está rodando. ¿De acuerdo? Si roza es cuando la canica patina. Entonces la fuerza de fricción que permite ese movimiento de rodadura también es conservativa. Una fuerza de fricción conservativa es posible. No le está quitando energía. De hecho es la que hace Pero que... no sería, o sea, esa fuerza de tensión sí no sería conservativa. El hecho era que no está haciendo trabajo, pues ahí sí se puede aplicar el teorema este de la ¿Cuál no es conservativa? o sea, la tensión es una fuerza no conservativa, pero de que esté haciendo trabajo, pues eso, pues ahí uno puede aplicar la conservación de la energía mecánica. O sea, puede estar actuando, Ah, no bueno, está haciendo si trabajo, actúa o no actúa. Bueno, ahí haría trabajo. la tensión no No, haría no, trabajo, en la atención no haría trabajo. Y la normal. sí, o sea, pero no por, o sea, no por el hecho de que, o sea, es no conservativa, pero no por el hecho de que esté haciendo trabajo, no lo sé, Pero porque dice que la atención es no conservativa. porque por lo que lo leí, profe. Bueno, si levantamos con una tensión un objeto, una fuerza externa, ¿de acuerdo? Bueno, sí será una fuerza externa. Sí. Pero un sistema de poleas ahí habría una tensión. ¿No sería conservativa la tensión? O sea, si tenemos un sistema de poleas, una polea que levante otra. Ahí está buena pregunta, profe. Sí, tenemos una tensión, la cuerda que va de lado a lado. Tenemos una diferencia de peso, por lo tanto está en desequilibrio, hay un movimiento. Mm, Básicamente esas tensiones las vamos a reescribir en términos de pesos. Y la fuerza gravitacional es conservativa. Pero no, en el del boli eso sí, la tensión siempre va perpendicular al movimiento. Ah, listo, bien, profe. Listo. Ejercicios de poleas, simplemente cualquier ejercicio de poleas donde tengamos una tensión y el movimiento vaya en dirección de esa tensión, pues esa tensión no le está quitando energía. ¿Está haciendo que algunos objetos pierdan o cambien energía? Sí, pero el sistema como tal, no. O sea, Ok, no, lo tenemos de manera que, bueno, esta tiene mayor potencial, esta tiene menor, cambia la energía cinética de las dos, ¿no? Se empiezan a mover con una velocidad, esta pierde potencial y esta gana potencial. Pero la energía solo se redistribuyó entre las dos. y ahí Entonces, pues no se conservaría la energía mecánica, ¿no? ¿por qué? ¿Por qué no? Porque Sí. actúa una fuerza no conservativa de ese trabajo, ¿no? ¿Como cuál? Como el peso. Lo de la tensión, lo que dijo usted en la volea. Ahí es conservativa, porque la tensión lo que hace es redistribuir la energía interna de las dos poleas, pero sigue siendo de ellas. Pero ahí no se conservaría igual, o sea, lo de lo que digo yo, lo de la energía mecánica. ¿No se conserva en un ejercicio de poleas? Pues por lo que le estoy diciendo, que actúa una fuerza no conservativa, ¿no? Una Pero, fuerza pero ¿cuál es la que usted conservativa. dice que no es conservativa? ¿La tensión? Sí, es que yo leí que ahí pues decía que era la tensión y también ponían el ejemplo del péndulo precisamente, que pues obviamente ahí está la fuerza de tensión, que es no conservativa, y pues pero no importa porque pues como no está haciendo trabajo, pues no pasa nada. Bueno, pero si empiezan a oscilar una con la otra, la tensión no le está quitando energía al sistema, para nada. O sea, está haciendo un trabajo sobre una masa, tensión, fuerza por distancia, va en la misma dirección, de hecho, la que sube, la que adquiere energía potencial, o sea, me refiero a un sistema así. Sí, el más sencillo de todos. Una polea y dos masitas. O sea, la fuerza de tensión me le está haciendo trabajo a la que suba, por ejemplo, y le está haciendo un trabajo negativo a la otra. Sí, sí, listo. Pero lo Y que es dije una era, fuerza interna.
Pero lo que le digo yo era como, bueno, está actuando la fuerza es que ahí sería conservativa, claramente, ¿no? Ujú. Pero en Entonces, el bol, ¿no? En el péndulo. sí, en el péndulo no sé, o sea, pues sería no, ahí en el libro dice pues que no pasa nada, que es no conservativa. Pero como no está haciendo trabajo, pues no pasa nada. O sea, porque Tiene que pasarme qué página, el pedacito de la página. Ahí, bueno, la cosa es, no puedo llegar a decir que sí es conservativa o no cuando el trabajo que está haciendo igual es cero, o sea, no está haciendo trabajo sobre el sistema. O sea, me está cumpliendo esta condición. La fuerza cuyo trabajo realizado en una trayectoria cerrada es cero. O sea, me lo está cumpliendo. Así la trayectoria no sea cerrada. ¿Sí? y Porque pues así yo hago, tengo el péndulo por acá y me detengo a la mitad y calculo el trabajo que está haciendo la tensión, cero. Y lo llego hasta el otro lado, cero. Hago cualquier clase de movimientos, cero. O sea, realmente ella no está haciendo nunca trabajo. Si es conservativa o no, no está haciendo trabajo sobre el sistema. O sea, esto me lo está cumpliendo perfecto. sí, claro. Sí, sí. Pues yo le paso lo de la página y ahí pues ahí Es que mira. yo no sé por qué dicen que la fuerza de tensión no es conservativa si no hace trabajo. O O sea, sea, la no, idea no. de si una fuerza es conservativa o Yo le no. puse el ejemplo eh, era lo del péndulo, que ok, precisamente ok. pues, hay un ejemplo hablando del péndulo. Que ahí obviamente pues el péndulo está actuando la tensión, ¿no? Pero como está haciendo trabajo negativo, pues entonces sí se puede, o sea, sí, espera un momento, espera. El principio de la conservación de la energía mecánica ahí se puede aplicar. Tiene que pasármelo. Ah, listo, bro. Listo. Realmente esa fuerza no haría trabajo. La normal no hace trabajo, el peso no hace trabajo. Hay que revisarlo. Bueno, ¿qué opinan de este? La energía mecánica se conserva debido a que... Creo que esta no está tan fácil de verla como las anteriores. La C, profe. Nosotros podemos tener esto. O sea, una fuerza puede llegar a cambiar dentro del sistema, pero desde que sea conservativa, o sea, solo las fuerzas constantes no son las que se conservan. Pero este pedazo sí es la definición de fuerza conservativa que yo creo que ustedes tuvieron que ver en el video. No sé si lo expresaron ahí en este video o en el anterior, donde decía que el trabajo es igual a menos el cambio en la energía potencial. Ah, sí, profe. ¿Sí? Creo que sí. Y que esa era la definición de fuerzas conservativas. O sea, solamente con tener trabajo igual a menos, ay, perdón, dije potencial, escribí cinética. A menos el cambio en energía potencial, se puede hacer un- demostración de fuerzas conservativas. Yo creo que podemos hacer esa demostración ahorita. Ok. ¿Cuál de las siguientes sentencias es falsa? Las fuerzas conservativas son necesariamente constantes, trabajo realizado, etcétera. ¿Qué opinan? ¿Fuerzas conservativas pueden depender de la posición? Sí, tenemos la fuerza que hace el resorte, la fuerza que hace la gravedad. ¿Energía cinética y potencial puede variar en el tiempo? Totalmente, pero la suma debe ser constante.
Para un sistema conservativo, sí, debe ser constante. El trabajo realizado por la fuerza conservativa es independiente de la trayectoria. ¿Qué opinan? Sí. Totalmente, Verdadero, ¿no? totalmente. Es independiente de la trayectoria y la trayectoria es cerrada. Con esas dos definiciones es suficiente. Y las fuerzas conservativas son necesariamente fuerzas constantes. O sea, aquí estoy señalando lo mismo que señalé arriba. ¿Sí? Donde decía, sobre el sistema mecánico actúan fuerzas que se conservan y no cambian. Está hablando de fuerzas no constantes. Listo. ¿Qué opinan de este? Tenemos dos esferas de masa, la primera es 2 veces la segunda, se sueltan desde una altura y caen libremente. ¿Cuál de las dos tiene mayor energía mecánica? Primero determinen si llegan con la misma energía o si llegan con una energía diferente. Eso es un buen punto de partida. Pues en teoría llegan ambas al mismo tiempo, ¿no? Porque pues, la energía gravitacional y eso le hace que todos los cuerpos caigan de la misma manera, ¿no? Totalmente cierto. Entonces, Pero la energía, profe, potencial gravitacional va a ser mayor en la masa 2, ¿no? Que En la 1. energía, porque según la fórmula son directamente proporcionales. ¿en la 1 o en la 2? En la 2 va a ser mayor. En la No, 1. en la 1. Bueno, totalmente cierto. Pero lo que dijo su compañero ahorita también es cierto. Entonces, Pero creo que lo que dijo el compañero solamente aplica en el vacío. no. No tiene nada que ver el vacío con que llegan a la misma velocidad. Eso no fue que lo demostró Galileo o algo así tirando Sí, nosotros lo hicimos con unas plumas, un video que les mostré, pero en las plumas en el mundo real caen más lento por la fuerza, por el área efectiva que tienen. Tienen demasiada fuerza de fricción, mucha. Entonces alcanzan la velocidad terminal muy rápidamente, ¿sí? Empiezan a bajar muy lentamente. Pero bueno, ¿qué hacemos? Los dos tienen razón. O sea, los dos me han dicho cosas ciertas. Pues en general yo pienso que llega con más energía mecánica masa 1, por lo que también lo que decía el compañero. Si ambas llegan al tiempo, se podría decir que tienen la misma energía cinética. Y si una tiene más energía potencial que la otra, ¿no vendría siendo mayor la de M1? Vamos a ver. ¿Qué energía inicial tenemos? Tenemos, si se sueltan desde una cierta altura, vamos a tener una energía que sea potencial, ¿cierto? O sea, la misma altura, pongámosle H. La energía inicial, si es energía potencial gravitacional, vamos a tener que es la masa por la gravedad por la altura, es decir, 2m2 por g por h. ¿Listo? Y energía final para la segunda. m2 g por h. Bien. Si el sistema es conservativo, entonces su energía inicial va a ser igual a la energía final. Y yo espero que una vez esa masa recorra una cierta distancia, pues va a perder absolutamente toda la energía potencial y va a adquirir cinética. ¿Cierto? Vamos acá. No, vámonos por acá. Ok. Si ese es mi 0, voy a colocar por acá H. Listo. Y mi energía final para la segunda, para la primera, perdón, va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Ok. Mientras que la otra, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Listo. ¿Ahí estamos de acuerdo? O sea,
Solamente estoy haciendo ecuaciones. Voy a igualar energía inicial y energía final. Listo. Tengo de ambos lados la masa. O sea, la puedo cancelar. No me interesa si un lado sea dos veces o el otro sea una sola vez. El hecho es que cuando yo llego y despejo la velocidad de las dos, nosotros vamos a obtener lo siguiente. Voy a subir esto un poco más. Vamos a obtener lo siguiente. Voy a quedarme con la velocidad, por lo tanto este 2 va a pasar a multiplicar. Me queda 2g por h y le saco la raíz. Y ya, ese es el resultado para la derecha. Y también para la izquierda. Tenemos exactamente los mismos términos que no me dependen de la masa. ¿Sí estamos de acuerdo? Y es una ecuación que de hecho se parece muchísimo, porque viene de ahí a esta ecuación. La velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2g por h. ¿Sí? La ecuación que me cumple para la velocidad cuando tenemos una aceleración constante. Y de la parte izquierda eso es lo que tenemos. Entonces me cumple. Entonces sí, por eso les digo, los dos tienen razón. Pero ¿cuál es más pertinente para la respuesta? ¿Cuál es más pertinente para la pregunta? Lo está llegando con la misma velocidad, cualquiera de las dos, sin importar qué masa. Todo objeto me va a cumplir con eso. Ojo, a mí la pregunta me dice cuál de las dos llega con mayor energía mecánica. ¿Listo? Esta que tenemos acá a la izquierda tiene mayor energía mecánica inicial. Es 2 veces la energía mecánica de la otra. Y llega al suelo con 2 veces la energía mecánica porque es conservación de la energía. Energía potencial se convierte toda en energía cinética. Y eso es todo lo que era relevante para la pregunta. Pero igual vale la pena aclarar, sí, van a llegar en la misma velocidad. ¿Listo? Listo, profe. Ok. Entonces, ¿cuál es la que me cumple? La esfera de masa 1 tiene mayor... ¿Esta? Tiene mayor masa debido a que inicialmente tendrá el doble energía potencial gravitacional. Sí, tiene el doble energía. ¿Listo? Potencial. Cuando llega al suelo tiene el doble energía cinética que la otra. Ustedes saben que una colisión se considera transferencia de energía. No sé si lo han escuchado un poco. Yo sí lo he escuchado, sí, señor. Bueno, entonces pongámoslo así. Si usted lo choca a una cicla o si lo choca a un metro línea, ¿cuál le va a transferir mayor energía? ¿Eso no lo habíamos hablado con lo del momento? Tal cual. Pues eso, el que tiene Tal mayor cual. masa. Conservación de momento también me aplica para saber la velocidad. Pero sí, el que tiene mayor masa me va a transferir mayor energía. ¿Ok? Y es más difícil también quitarle un poco su energía, por así decirlo. Tiene mucho más inercia. Bueno, si una fuerza conservativa se relaciona con una energía potencial que depende de la posición, ¿esto implica necesariamente que la fuerza también dependerá de la posición? ¿Qué opinan? Creo que esto ya lo trabajamos un poco. Cuando vimos un trabajo de una fuerza conservativa, que era igual a menos el cambio de la energía potencial. Y recuerden que trabajo es igual a la integral de fuerza por distancia. Por posición. ¿Listo? O sea, esta parte de la ecuación yo creo que me da todo. Me dicen, una fuerza conservativa se relaciona a una energía potencial que depende de la posición. Listo. La fuerza también dependerá de la posición. Básicamente, puedo tener aquí una fuerza que no dependa de la posición y una energía potencial que sí dependa de la posición. O sea,
Puedo llegar a tener un polinomio aquí de orden 0 porque estoy integrando con respecto a la posición y tener aquí un polinomio al menos de orden 1. Y es lo que hace la integral, ¿no? Subirle un orden al polinomio. ¿En qué En dirección? teoría sí, ¿no? En esta, en la dirección de la posición. Sí, en teoría sí. Ahora recordemos si sabemos de alguna fuerza que no dependa de la posición, pero su energía potencial sí. El peso. El peso. ¿Cuál es la fuerza? Masa por gravedad. ¿Cierto? ¿Y cuál es el trabajo? Masa por gravedad Masa por la por gravedad altura. por la altura. La altura es una medida de la posición. Sí, con eso es suficiente. Listo. Consulta otros ejemplos de fuerza conservativa diferente al peso y la fuerza elástica. Bueno, eso sí es para ustedes. Yo les recomiendo que se vayan por la parte de pronto electromagnetismo. Creo que las fuerzas electrostáticas cumplen con esto. Ujú. Hay una fuerza conservativa si son electrostáticas. Entonces ahí pueden llegar a revisar fuerzas conservativas, ejemplo de fuerzas conservativas y miren los que encuentren. ¿Listo? Ok. ¿Es posible que la energía mecánica sea negativa? Explique. ¿Qué opinan? ¿Es posible? Supongo que podría ser posible si mi referencia está muy arriba, por ejemplo, y la potencial es muy negativa, supongo. Sí. De hecho, nosotros siempre escogemos una referencia completamente arbitraria. ¿Podemos escoger una referencia como 0? Yo creo que sí. Primero, o sea, ¿qué es una referencia 0? Yo estoy midiendo mi energía potencial gravitacional con la Tierra, ¿cierto? O con el centro de la Tierra. O sea, si yo me paro en todo el centro, en todo el núcleo de la Tierra, donde se supone que yo meto un cuerpo ahí y él va a flotar porque todas las fuerzas, o sea, no hay efecto de la fuerza gravitacional, supuestamente, en teoría, en las ecuaciones. Eh, entonces cuando yo meta el cuerpo en esa posición no debería tener fuerza gravitacional y no hay nada por debajo, porque entonces por el otro lado lo que empiezo es a hacer un radio positivo, pero pues en el otro sentido, ¿no? O sea, me voy para Australia, como quien dice. Y podría llegar a decir, bueno, pero un cuerpo tiene temperatura, ¿sí? Tiene alguna energía interna que se puede llegar a utilizar por alguna cosa, etcétera, y siempre le puedo llegar a quitar temperatura, a menos que ya esté en el cero absoluto, a menos que esté en 0 Kelvin. Entonces yo creería que si estoy en 0 Kelvin y estoy en una referencia donde mi campo gravitacional o mi ecuación para la energía potencial no puede ser menos que esa, lo más pequeña, automáticamente ya estoy en un péndulo o una masa resorte. ¿Sí? Estoy en la posición de equilibrio de la masa resorte. Esa es la referencia que nosotros siempre cogemos. En esa posición él no hace trabajo, no tiene energía potencial. Siempre que está perturbado de izquierda a la derecha va a tener. Y si aparte lo meto en una nevera, bueno, le quito toda su energía posible, lo dejo a 0 Kelvin, él no va a poder llegar a descender más de esa energía. Entonces, podría siempre encontrar algo que yo diga, esto es 0. Sí, la pregunta es curiosa. ¿Listo? Puedo encontrar algo que yo diga, de acá no puedo bajar. Para nada. Sería cierto, al menos teóricamente. Pero para ejercicios o algo, nosotros siempre hemos escogido cosas muy, muy impuestas en las cuales es posible llegar a bajar la energía a que sea negativa. ¿Sí? Que es nuestra referencia. ¿Listo? Casi siempre nos interesa es el cambio de energía. Eso sí, si algo es negativo o positivo, bueno, eso es como yo lo definí. Pero al final, cuando yo mire el cambio de energía, sí va a ser igual. ¿Listo? Es el equivalente de cambiar nuestra referencia de energía potencial a cualquier altura. O sea, siempre nos va a dar cambio de energía igual. Ok. Fuerza neta que actúa sobre un sistema más conservativa incrementa energía cinética en 250 julios. Cambio de energía potencial a energía mecánica. No, muy sencillo. Para un caso unidimensional muestra que la fuerza se escribe como F igual a menos derivada de
Delta de U de energía potencial. Ah, ok. Este me puede servir para lo que yo les dije que íbamos a ver. Esto. O sea, esta misma ecuación, igualita. Sí, así tal cual como la dan. Eso es lo que me están diciendo que demuestre. Acá. Que me digan que una fuerza es igual a menos la derivada de la energía potencial con respecto a X. Esta es la energía potencial. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo puedo llegar y abrir este delta. O sea, tener aquí menos energía potencial final. Menos energía potencial inicial. ¿Listo? Que va a ser igual a la integral de la fuerza por la distancia. Esto es producto punto. No le puse producto punto. Listo. De la parte de la izquierda me va a cambiar los signos internos. No hay ningún problema. U final menos más U inicial. Ok. Mirando el enunciado del ejercicio, y yo siempre lo puedo hacer, de hecho, yo puedo llegar a decir, o sea, lo acabo de hablar, ¿cuál es mi energía inicial? ¿Sí? A mí simplemente me interesa ver el cambio de la energía potencial, o sea que simplemente yo puedo llegar a decir, cuando mire cualquier objeto en cualquier instante, nunca tiene energía potencial. Así de sencillo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy colocando la referencia a su posición inicial. ¿Ok? Esto es muy fácil de llegar y decir, bueno, nunca voy a considerar la energía potencial final. Siempre voy a considerar la energía potencial, la inicial, 0. Nunca tiene. Ahí coloco su referencia energética. Y sería igual a la fuerza por la distancia. Listo. Si yo derivo, de pronto sería... Ah, esperen, ¿me la piden en X solamente? Espérate. Pensé que me estaban pidiendo de manera general. Pues dice que depende de la posición, profe. Sí, pero mire la energía potencial. O bueno, también abajo me dice depende de la posición en X. Ah, vale. O sea, no me están pidiendo para todas. Bueno, no interesa. Igual es más fácil porque yo recuerdo que me podría llegar a dar del otro lado. Ahorita lo hablamos. A ver si se reconocen ese símbolo. Listo. Ustedes han escuchado algo de que la operación inversa de una integral es una derivada, ¿no? Sin embargo, yo no disuelvo una integral, que es una suma, con una derivada. Yo lo puedo llegar a disolver con un diferencial. O sea, yo puedo llegar a diferenciar de ambos lados. Diferenciar es hacer esto. Y eso es suficiente para anular la derivada. ¿Listo? O sea, si yo llego y aplico esta operación, ya con diferenciar una suma es suficiente para que la operación sea la inversa. Ahora, si yo aclaro en qué ruta, en qué camino estoy haciendo la derivada o con respecto a qué, que la estoy haciendo con respecto a X, también estoy anulando el diferencial de la suma, por así decirlo, o el desplazamiento de la suma. O sea, si yo saco la derivada con respecto a X, a ambos lados estoy anulando de la integral no solamente el concepto de que es una sumatoria, que es una integral, sino que estoy anulando su camino. O sea, ya no estoy sumando a lo largo de X. ¿Ok? Entonces sí, la derivada es la operación inversa de la integral. Pero va por partes. Listo. Creo que ya. Ese menos lo puedo sacar de ahí. Me quedo con la respuesta. Fuerza es igual a menos la derivada con respecto a la posición de un potencial. Pongámosle U simplemente. Aunque bueno, ahí me dicen que U de X. U final es igual a U de X. Ok. Probemos que esta ecuación es verdadera. Todo lo que tenemos que meter acá es una energía potencial que
sea de una fuerza conservativa, por ejemplo esta. Medio de k por x cuadrado. Ahora derivarlo. ¿Qué me da la derivada de esa fuerza? AX. ¿Cierto? Este 2 va a venir a bajar, se anula con el 2 de abajo, y ya tengo el menos de la ecuación, así que me queda menos k por x. Y esa es la respuesta, esa es la fuerza elástica de un resorte. Parece que sí, ¿cierto? También podría llegar a comprobarlo con otra que es la de energía potencial gravitacional, mg por h o por y, y hago la derivada con respecto a y. ¿Y qué me va a dar? Menos mg. Sí, el peso. Me da incluso la dirección vectorial. ¿Ok? Entonces, estas son fuerzas conservativas, todas las que me cumplan con esta ecuación, con esta definición. Y esta definición de hecho es mucho más general, mucho más grande, pero aquí tengo la derivada de algo con respecto a algo en una dimensión. Y la definición más general es la siguiente. Por eso ahorita me eché para atrás. Esto. ¿Ustedes saben qué es esto? ¿Lo conocen? ¿Han escuchado hablar de él? No, señor. ¿Nunca? Se llama el operador Nabla. No, Y pero- hay diferentes operaciones que él puede hacer. Él puede hacer, por ejemplo, producto punto. Ahí está haciendo simplemente la operación Nabla. Ahí está haciendo una divergencia y aquí está haciendo un rotacional. No sé si han escuchado de eso, pero lo van a ver en algún momento. ¿No? Entonces, bueno, en fin, ese operador es básicamente eso. Escoger es un operador bastante curioso, ¿no? Porque él funciona en cualquier espacio que usted esté y está definido para todos los espacios. Entonces aquí podemos estar en un espacio cartesiano, está definido. También está para los espacios cilíndricos, esféricos, para coordenadas internas, es decir, tiene muchas definiciones. En general para el cartesiano sería simplemente una derivada con respecto a cada una de las coordenadas en una dirección de coordenadas. Algo por el estilo. ¿Ok? Entonces por eso es importante colocarle aquí esta cosita de vector, porque él ya tiene una componente en cada una de las coordenadas x, y, z, porque tiene acompañada por i, j y k. ¿Qué es lo que hace? Básicamente la derivada. Entonces, de la parte de la izquierda le aplicamos ese operador, sí, por supuesto. Le hicimos la derivada con respecto a x. ¿Ok? ¿Dónde está el i? Pues, no sé. La energía potencial no tiene la característica de IJK porque no es vectorial, número 1. Y número 2, pues lo hicimos para una coordenada, así que no es tan importante llegar a colocarle IJK cuando tenemos una sola coordenada. No me aparece por donde empecé. Aquí comencé olvidándome de la dirección vectorial y no la volví a utilizar. ¿Listo? Si hubiera hecho aquí la operación entre los dos vectores, de pronto me aparecía f.dr, pero hubiera llegado a esta conclusión. Y pues esa conclusión no es algo que la hayamos visto todavía. Quién sabe si ustedes lo vayan a ver. ¿Ese operador nunca lo habían visto en serio? A ver, a ver. No, profe, negar. Yo se lo voy a leer a otro grupo. Aquí está. ¿Listo? Básicamente es eso. Esto es en coordenadas. Eso creo que está mal. O sea, está bien escrito, pero no explican qué es. Son coordenadas internas. Vale, aquí está para cilíndricas y para esféricas. O sea, mire lo raro que es para el ángulo que viene con el eje Z. ¿Sí? Vector unitario en el eje Z sobre R, seno de teta, derivada con respecto a phi. O sea, ese es el ángulo que viene con la vertical, que ahora es Z. X y Y, pues nada, se definen con R y con teta. ¿De acuerdo? Bien. Ese operador, de hecho, tiene un hermano, el laplaciano, que es el mismo pero dos veces.
Aquí tienen lo que les decía, divergencia, rotacional. Cuando vean electromagnetismo van a tener que ver un poco de esto, porque muchas de las ecuaciones del electromagnetismo están escritas en estos términos, en términos de rotacional, de divergencia, o sea, este operador lo van a tener que estudiar. ¿Eso es en física 2? ¿Física 2 qué es? Electromagnetismo, sí, claro. Cuando vean ondas también. Física 2. Cuando vean ondas también. La física 3. Sí, estaba cruzado. Pensé que era otra cosa. Sí. Bueno, ahí les dejo la duda. Listo. Igual a su peso se cumple una distancia de 8 respecto a la longitud. Pasemos a ver otra cosa. Esto puede llegar a ser más interesante. Miren esta aplicación. Yo no sé si vayamos a ver esas gráficas, las gráficas de energía potencial, no sé si están en el trabajo que hizo alguien en un video. Podemos llegar a verlas al final si faltan. Pero es básicamente esto. Por ejemplo, esta gráfica es una parábola, ¿no? Y esta parábola puede llegar a ser la ecuación de 1/2 de k por x al cuadrado. O sea, la ecuación de energía potencial de un resorte, un sistema masa-resorte. Pasa algo muy curioso con este patinador, que de hecho esta es una gráfica de energías. Aquí tenemos energía potencial, cinética, bueno, olvídense de la térmica y la total. Si yo lo coloco en un punto donde tenga una cierta energía potencial y lo dejo caer, por ejemplo acá, pues él está confinado por esta superficie, ¿de acuerdo? Es lo mismo que cuando nosotros tenemos una cierta energía potencial y soltamos una partícula a esa energía, o sea, el efecto que nosotros vemos en el péndulo. Si yo suelto la partícula en su lugar de origen, en su lugar de reposo, no le estoy dando energía potencial para que ella se pueda llegar a mover. Si le llego y la boto a un ángulo, le estoy dando una cierta energía potencial y ella va a utilizar esa energía potencial a cambiar la cinética y va a volver hasta el mismo límite de la energía. Es decir, aquí yo podría llegar a trazar una línea imaginaria, ¿ok? Y esa es toda la energía que tiene disponible el sistema. ¿Cómo la distribuye él? Pues va a empezar a cambiar en el tiempo, pero él puede llegar a estar en cualquier estado por debajo de esta línea, ¿sí? Esas gráficas es básicamente lo mismo que tenemos acá. Aquí tenemos en el eje Y energía y acá tenemos posición. Entonces aquí tendríamos una cierta energía utilizable y él la está usando, la está cambiando en energía potencial y cinética. Y lo va a seguir haciendo a menos que empiece a perder energía de alguna manera. ¿Ok? Aquí hay un punto donde es el punto de estabilidad que se llama, punto de estabilidad, que es básicamente la segunda derivada con respecto a la posición. O sea, sería este punto, el punto más estable, donde si yo lo llego y lo coloco, él no se va a mover. Y si hay alguna clase de movimiento, él de pronto llega a pasar por este punto de estabilidad. ¿Listo? Esta gráfica, por ejemplo, o esta rampa, no tiene ningún punto de estabilidad. Una vez la partícula salga del sistema hacia la derecha, que tiene una energía potencial igual a 0, se considera como libre. Es lo que le pasa a un electrón cuando no tiene ninguna clase de energía potencial. Es una partícula libre. Simplemente se está moviendo por el mundo. No tiene nada que lo retenga, ningún campo que lo modele, que cambie su movimiento, absolutamente nada. Entonces pasa lo mismo. Acá que lo único que hay es una barrera. Una barrera aquí grande que le impide a él llegar y pasar a la izquierda a menos que tenga más energía que la barrera. Entonces si él tiene una energía como esta, él tiene accesible el mundo. Puede llegar a estar en cualquier lugar. Pero si él tiene una energía como esta, él solamente puede llegar a estar acá, a la derecha. ¿Listo? Y de hecho esta probabilidad de que se encuentre aquí es menor, porque la energía es mucho mayor la barrera. Entonces lo más probable es que esté por acá. Miren este. Eso que usted dijo ahorita no está asociado a eso del efecto túnel y toda esa vaina. Por ejemplo, la partícula real, ¿de acuerdo? Llega, o sea, si yo lo boto en cualquier punto más alto que este, que de hecho este es un punto de inestabilidad, o sea, yo no puedo llegar a colocar
bajo ninguna circunstancia, una partícula en este tipo de potencial y pretender que se quede quieto. No importa lo bueno que yo ajuste el mouse, lo decente que sea, la aplicación no me lo permite, el mundo real tampoco. ¿Ok? Automáticamente él se encuentra en un punto de total desequilibrio y va a empezar a cambiar. Ahora, este sería un punto de equilibrio local, por así decirlo, porque no es el punto de equilibrio más bajo, ¿no? El punto de equilibrio más bajo sería este, que es el que tiene la mínima energía potencial. Si yo le coloco una cierta energía, por ejemplo, aquí, un poquito más arriba del punto, y lo coloco a la derecha, pues él está confinado a la derecha. Si yo lo coloco a la izquierda, pues entonces está confinado a la izquierda. Y si yo lo coloco en una altura, sin importar si es a la derecha o a la izquierda, más alta que el punto del medio, entonces él está libre y puede llegar a recorrer la parte de la izquierda y la parte de la derecha. ¿Listo? Ahora, en una partícula cuántica es un poco diferente, porque si yo lo coloco aquí a la izquierda y le doy apenas una energía pequeña, en el mundo real, pues él nunca va a pasar a la izquierda, ¿sí? Porque hay una barrera aquí, esta barrera de energía potencial, o esta barrera de potencial que le impide llegar a pasar al otro lado. Pero en la cuántica sí se alcanza a registrar la partícula en el otro lado. Hay una pequeña posibilidad de que él rompa esta barrera, aunque sea más alta que la energía que él tiene, y tunele, se pase mágicamente y ocupe este lado, una pequeña posibilidad. Bueno, depende de la energía y depende de la barrera. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Tenemos 1000 electrones, vamos a hacer unos disparos, hay una barrera que me impide que los electrones lleguen y se proyecten en otro lado, y yo encuentro que 200 lo logran, o sea, 800 sí se quedan donde estaban, pero 200 rompieron la barrera, entonces tengo una posibilidad de 0,2 de que los electrones tunelen, y esos son los cálculos que se hacen. ¿Listo? Siempre cuando hablamos de cuántica hablamos de posibilidades y probabilidades. Bueno, esto es bastante interesante. Hay muchas más cosas que se pueden hacer acá. Esta me parece genial. Por ejemplo, yo puedo construir mi propia pista, y algo muy interesante en algunos ejercicios es hacer un loop, puede ser. A ver, mis habilidades de dibujante. Bueno, algo así. Listo. ¿Qué quiere decir? Si yo boto la partícula de la persona un poquito más arriba del loop, él debería ser capaz de pasar, dar toda la vuelta. Ah, fricción, para quitarle esto. Listo. Él debería ser capaz de pasar y dar toda la vuelta y llegar al otro lado. ¿De acuerdo? Sin ningún problema. Porque tiene esta energía potencial, entonces es capaz de hacer esto. Ahora, si esto lo vamos a hacer en un ejercicio con un riel real, tenemos que considerar algo. Y es que él ya no va a estar anclado al riel. Él va a necesitar una cierta velocidad lineal para poder seguir teniendo una normal. En el momento en el que la normal sea cero o negativa, que las ecuaciones lo permiten, él debería desprenderse de la superficie. Y tener una normal no es lo mismo que tener una energía potencial, porque él puede llegar a tener esta altura, pero ¿qué tal que no esté sujeto? Es decir, voy a soltarlo desde una altura un poquito más arriba del riel, ahí debería pasar, ¿cierto? Pero ya no está sujeto al riel, así que por acá veo que perdió la normal. Y es lo que pasa, y hay unos ejercicios de esto interesantes, miren, por acá pierde la normal. ¿Listo? Lo puedo colocar un poco más arriba, de pronto pasa sin problema. Sí, pero hay una cierta altura que sigue estando por encima de ese potencial, pero aún así no es capaz la normal de proporcionar una adherencia con el piso. O sea, es lo que pasa cuando usted no hace un loop lo suficientemente rápido. Eso, se puede llegar a desprender, a caer. Ok, hay ejercicios, les puedo pasar. Creo que tengo varios. Ok, bueno, ahí les dejo. No sé si está en el tema, realmente no sé si lo vayan a mirar. Pueden llegar a buscar gráficas de energía potencial y podemos hablar de ese tema después si quieren, porque creo que sale un poco del tema del curso, pero es interesante. Listo, igual van a encontrar cosas muy sencillas. Cuando es el mínimo, cuando el punto es estable, cuando no, qué significa la gráfica, o sea, lo pueden estudiar en media horita. ¿Sí?
Buenas. Bueno, los dejo. Sí, profe. Voy para el otro curso. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Chao, que estén muy bien. profe. Chao.